Señor, gracias porque un domingo más podemos juntarnos, Señor, como iglesia y podemos cantarte, podemos alabarte, podemos hablar contigo, podemos pues tener pues comunión unos con otros y pasar un buen rato, pero no queremos solamente, Señor, salir de aquí contentos porque las cosas han ido bien, sino que queremos que tú nos hables, Señor, porque sabemos que en nuestras vidas hay tantas cosas que quizá no están bien, tantos momentos en los que quizá no son lo mejor que deberían ser, pero tú con tu palabra, Señor, nos corriges, nos confortas, nos das ánimo, nos das aliento y te rogamos que en esta mañana pues tú hables a través del texto que vamos a tratar, lo que tú necesitas hablar con nosotros, pero que cuando nos vayamos, Señor, nuestra vida, Señor, nuestro carácter, nuestros pensamientos sean más como los tuyos. Y, Señor, que tú te glorifiques por encima de todas las cosas en esta predicación, en el tiempo de alabanza de después, en la ofrenda, en todo lo que hagamos, pero que tú seas muy glorificado, Señor. Amén. Amén. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, imagino que sí, que hay cosas en nuestra vida que nos pasan y que no se olvidan nunca, que eso se quedan ahí, ¿no?, como grabados a fuego en nuestra mente, y son cosas buenas y también algunas que no lo son tanto. Y yo creo que hay una de las cosas que se nos quedan grabadas en la mente, y es alguna bronca o alguna paliza o algo así que nuestro padre nos dio cuando éramos niños, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos grabada la máxima, esa no se olvida, se queda ahí guardada. Y seguramente si haces memoria, te acuerdas de algún momento en el que tu padre te riñó, te castigó o incluso te azotó. Y normalmente estas broncas grandes no llegaban porque sí, siempre había un motivo, siempre algo habíamos hecho para que ellos reaccionaran así, o quizá no habías hecho nada súper grave, pero era ya un cúmulo de gotitas que calmaban el vaso de tu padre y al final pues pillabas. Y la verdad es que, siguiendo con la serie que estamos haciendo, el libro de Hebreos, me da la sensación que el autor de Hebreos es un poco así. Conforme va escribiendo la carta, parece como que se va calentando. En Hebreos 2 exhorta a sus lectores a que presten atención a aquellas cosas que han oído para que no caigan. En Hebreos 3 les dice que, igual que los israelitas endurecieron su corazón, que ellos vigilen de no endurecer sus corazones ante la palabra de Dios, porque eso les impidió entrar en el reposo. Un poco más duro, pero no mucho. En Hebreos 5 les llama niños espirituales y les llama a examinarse a sí mismos. En Hebreos 6 les dice que realmente si ellos vuelven a su antigua vida, la realidad es que ellos no son hijos de Dios, ellos no son verdaderos creyentes. Y en el texto que vamos a ver hoy, como decís en Latinoamérica, el autor de Hebreos se pone bravo. Ya parece como que se cansa del todo y aquí ya no es nada suave. Después de que ha estado desarrollando la idea de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intermediario con Dios, de advertirles que no dejen de congregarse y de tener comunión entre ellos, llega lo que yo he llamado la gran bronca. Si os soy sincero, si yo no estuviese predicando una serie sobre Hebreos, yo no habría predicado este texto nunca, porque es un texto incómodo, es un texto muy duro, y quizá a veces podéis pensar, bueno, a los predicadores no les gusta darnos caña, yo me encantaría venir aquí todos los días y predicar que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, todo va a ir bien, pero lo bueno de predicar una serie es que te encuentras textos que te gustan, que te sientes cómodo y otros que no. Así que este texto quizá alguno podría decir, bueno, pues sáltatelo, pero entonces no estaríamos predicando todo el consejo de Dios, que es lo que tenemos que hacer. Y como digo, es un texto duro, es un texto crudo, es un texto difícil, y que si queréis vamos a leer juntos en Hebreos, capítulo 10, y leeremos los versículos desde el 26 al 39, es decir, lo que queda de capítulo. Hebreos, versículo número 26, versículos del 26 al 39. Hebreos 10, del 26 al 39. ¿Sí lo tenéis? ¿Sí? Dice el texto así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios,
y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Yo no sé si has oído alguna vez esta idea bastante extendida en el mundo. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que siempre está enfadado, que está cabreado y que está esperando a ver a quién puede castigar. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios tolerante y amoroso que respeta a cada persona y lo que quiera. Si esto es así, este texto no lo tendríamos que llevar al Antiguo Testamento, porque aquí no aparece un Dios muy tolerante, ni muy amoroso, ni que le dé igual todo. Estamos, creo, ante uno de los textos más duros y más claros de todo el Nuevo Testamento. Y hoy quiero que veamos dos grandes ideas. Por un lado, el peligro que tenemos si no valoramos el sumo sacerdocio, la tarea sacerdotal de Cristo, y por otro, el poder de su sangre y el beneficio que tiene que nosotros sí que lo valoremos de manera correcta. Así que vamos a adentrarnos. Mirad, hay algunos temas que desde el púlpito, a los que predicamos a veces nos puede dar un poco de miedo tocar, porque son difíciles, porque son incómodos. Rara vez se habla desde un púlpito del divorcio, rara vez se habla acerca del sexo, y rara vez se habla acerca del infierno. Pero los versículos 26 y 27 nos llevan ahí, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El autor de Hebreos lanza una advertencia tan clara como directa y les está diciendo, mirad, vosotros que vais a leer esta carta, si después de haber escuchado acerca de Jesús, después de haber entendido que Él es vuestro sumo sacerdote, después de haber escuchado que Jesús es mayor que los profetas, que los ángeles, que Moisés, que el templo y que cualquier sacerdote que haya existido, y que Jesús es mayor que cualquier sacrificio de animal que se hiciera, si después de haber oído todo esto, os volvéis de nuevo al judaísmo, ya no hay nada que os pueda salvar. Ya no hay ninguna manera en que podáis llegar al cielo. Ya no hay sacrificios que sirvan para que vuestros pecados sean perdonados. Si después de haber entendido que Jesús es la salvación, te vuelves otra vez al judaísmo, vuelves a ir al templo a ofrecer sacrificios, no hay nada que te pueda salvar. Y alguno estará pensando, bueno, menos mal que yo no era judío, ¿no? Y yo no me voy a volver al judaísmo. Pero déjame hablarte de nosotros. Mira, si nosotros que hemos sido advertidos y se nos ha explicado una y otra vez que la sangre de Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados, si nos lo han explicado, si hemos escuchado 1001 veces que solamente a través de Jesús podemos ser salvos, pero vivimos como si Jesús no hubiese existido nunca, estamos perdidos. Si vivimos como vivíamos antes de convertirnos, estamos perdidos. Si vivimos de la misma manera que una persona que no ha escuchado hablar nunca de Jesús, estamos perdidos. Ya no hay nada que pueda salvarte. ¿Qué te va a salvar? ¿Dónde vas a encontrar la salvación? Si no es en Jesús. En ningún lado. Y el texto dice que después de la muerte nos esperan dos cosas. Un juicio por la cual cada persona va a ser juzgada por sus actos. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgado por nuestros actos, por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos pensado y por las cosas que hemos dicho. Mirad, Mateo 12:36, dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos, tú y yo, todos, tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Cada tontería que decimos, Dios va a demandar por qué dijiste aquella chorrada. Cada vez que insultas a alguien, Dios te va a preguntar por qué insultaste a tal persona. Cada palabra ociosa que decimos, vamos a tener que dar cuenta de ella. Y otro texto, Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto quiere decir que lo que nosotros vivimos se está escribiendo en un libro. Lo que tú haces se está escribiendo en un libro y se abrirá delante de Dios. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Eres consciente de esto? Ante ese juicio, todo lo que nosotros hemos hecho va a ser expuesto. Va a ser leído. Cada mal pensamiento, cada palabrota que has dicho, cada mentira, cada pecado va a ser expuesto. Y si Jesús no está ahí para decir yo soy su abogado y yo he pagado, te vas a ir al infierno. Perdón si soy tan claro, pero es que el texto es lo que nos dice. Porque el infierno, y esta es la segunda cosa que viene después de la muerte, es un lugar real. Es un lugar de sufrimiento, donde todos aquellos que hayan escuchado el Evangelio y hayan decidido darle la espalda y vivir como si Jesús no hubiese muerto nunca, menospreciando su sacrificio, irán a un lugar de tormento eterno. Yo no sé si te has quemado alguna vez. Yo creo que todos, ¿no? En algún momento nos hemos quemado. ¿Duele? Pues imagínate eso por la eternidad. Un lugar. Porque claro, el infierno pensamos, decimos, bueno, el infierno, ¿no? Fuego y todo eso. No, lo peor del infierno no es el fuego. Lo peor del infierno es haber visto a Dios cara a cara y saber que nunca más vas a poder verle ni estar con él. Será haber visto a Jesús delante tuyo de una manera tan gloriosa y durante toda la eternidad saber que nunca más vas a poder estar con él. Y alguno dice, bueno, pero ¿cómo Dios, que es tan amoroso, tan bueno, va a mandar a alguien al infierno? El que va al infierno, Dios solamente está cumpliendo el deseo de toda su vida. La gente que no cree en Jesús, su deseo es no tener nada que ver con Dios. Así que cuando llegue el juicio, Dios le va a decir, ¿tú no has querido saber nada de mí? Está bien, voy a cumplir tu deseo, no vas a tener nada que ver conmigo en la eternidad. Dios va a cumplir el deseo de aquellos que no querían saber nada de él. Qué duro esto. Y es que, ¿sabes algo? Es muy diferente creer en algo que saber algo. Es muy diferente. Aquel que sabe que Jesús es el único Salvador posible y que su sangre es poderosa para perdonar nuestros pecados, y aún así sigue viviendo, pecando como si no pasase nada, dándole exactamente todo igual, enfocado únicamente en el placer, en la diversión, en nuestro propio hedonismo, en nuestra carne, en autosatisfacernos, es imposible que sea salvo. Y déjame puntualizar algo, porque igual os ha asustado mucho. Aquí no estamos hablando de que yo estoy luchando contra un pecado y caigo en un momento, aún sin batallar. No estamos hablando de eso. Porque todos nosotros, ante la tentación, caemos. Todos nosotros, ante la tentación, a veces luchamos y a veces no. Y decimos, bueno, no pasa nada por una vez. Pero si tú eres hijo de Dios, cuando hagas eso, lo que va a pasar es que te vas a sentir sucio. Te vas a sentir que no puedes acercarte a Dios porque eres un pecador, porque le has vuelto a fallar. Te vas a sentir asqueroso. Te vas a sentir que eres un fracasado. Y por tanto lo que vas a hacer es ir humillado, con la cabeza agacha a Dios, pidiéndole, Señor, perdóname, por favor. Esa es la diferencia entre el creyente y el que no lo es. Esa es la diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El que es cristiano cuando peca se siente una basura, porque ha ofendido a su Salvador, porque valora el sacrificio de Jesús. Pero el que vive dándole igual, el que vive como antes de convertirse, entre comillas, el que sigue pecando y le da todo exactamente igual, eso es pecar deliberadamente. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos nosotros? Aquí tenemos que contestar cada uno,
porque la advertencia es muy dura. El autor de Hebreos, yo no sé cómo estaría escribiendo esto, pero no creo que estuviese con una sonrisa en la boca, porque está siendo muy duro. Porque mira, si tú has oído hablar de Jesús, y si estás aquí esta mañana lo has oído, y tú sigues viviendo como te da la gana, estás comprando tu billete al infierno. Pero, como siempre, hay una buena noticia. Hoy, si has estado viviendo así, puedes ir y clamar a Jesús. Hoy, si has estado viviendo de esta manera, puedes ir arrepentido a Jesús y decirle, Señor, perdóname, límpiame, hazme tuyo, porque yo no quiero este destino tan terrible. Y Jesús siempre tiene perdón. Jesús siempre tiene gracia. Eso no se acaba. Así que si tú estás viviendo de esta manera, acércate a Jesús. Y si no, después de la muerte, el juicio y el infierno es lo que te espera. Y lo siento si soy tan claro y tan duro. Y alguno dirá, bueno Ángel, pero esto choca con la gracia, ¿no? Esto choca con la gracia. Y todo este mensaje de segundas oportunidades que encontramos en la Biblia. Pero la realidad es que este mensaje es acorde a toda la Biblia. Mirad versículos 28 y 29, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Son palabras duras. No son agradables de escuchar. Mira, la ley que Dios le dio a Moisés era muy clara. Si una persona, reconocida por varios testigos, había despreciado la ley de Dios, esa persona tenía que morir. Esta era la ley. Números 15:30 dice, mas si la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural o el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo. Esa cortada es, nos lo cargamos. Fuera, en el pueblo de Dios no se permitía el pecado. Era un pueblo santo que Dios había escogido. Y aquellos que viven pecando deliberadamente, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de arrepentimiento, literalmente lo que están haciendo es pisotear a Cristo. Le están faltando el respeto e ignorar al Espíritu Santo. Mirad lo que Jesús le dice a los fariseos en Mateo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce del árbol. Mira, déjame ejemplificarte esto que yo creo que nos va a ayudar más a entenderlo. Imagínate que tú tienes una enfermedad que en el mundo solo la tienes tú. No hay nadie más en el mundo que tiene esa enfermedad. Y te enteras y te diagnostican que en un año vas a morir. En ese momento se anuncia que en Estados Unidos se ha encontrado una cura contra esa enfermedad. Te voy a decir lo que vas a hacer. Vas a empezar a hacer una campaña, vas a ir a todas las televisiones, vas a abrirte una cuenta de TikTok, de Instagram, en todos sitios para poder recoger dinero, para poder ir a tomar ese medicamento y que te salve. Imagínate que en 2 días consigues todo el dinero que necesitas, los millones de euros que se necesitan para poder ir allí, te subes a un avión, llegas a Estados Unidos, llegas allí donde se está produciendo ese medicamento y cuando te lo dan lo tiras al suelo y lo pisas. ¿Qué clase de persona serías? Terrible, ¿verdad? ¿Qué clase de persona podría despreciar, primero, el trabajo que tantas personas han hecho para curarle, y segundo, todas las personas que le han apoyado económicamente? ¿Qué clase de persona? Pues deja de imaginar y mira la enfermedad que tú y yo tenemos, que se llama pecado, y que Jesús no es que solamente Él tenga la solución, que es su sangre, sino que Jesús ha pagado el viaje, Jesús ha entregado Él, ha sido su propia sangre la que nos cura, la que nos libra, Él es el intermediario, Él es el sumo sacerdote, y aún así,
Después de recibir y escuchar la buena noticia, la despreciamos y escupimos a Jesús, le decimos, no quiero saber nada de ti, voy a vivir a mi manera, como me dé la gana. Como dice el refranero español, al desagradecido, desprecio y olvido. Al desagradecido, desprecio y olvido. Si por romper un mandamiento en la ley el castigo era la muerte, ¿qué castigo creéis que se puede merecer alguien que ha recibido la buena noticia de que Jesús le puede salvar y vive despreciándolo y pisoteando el nombre de Jesús? ¿Qué castigo puede merecer? Ninguno bueno. ¿Qué castigo merecen aquellos que, habiéndose convertido, viven pecando como si no hubiese pasado nada? Viven como si Jesús no existiese, despreciando al Espíritu Santo. Mira, aquí no estamos hablando de hacer un feo a una persona. Mira, tú puedes venir a mí a hacerme un feo y que a mí me siente mal. Bueno, somos personas. Pero estamos despreciando al Hijo de Dios que bajó del cielo para salvarnos. No es un feo, es algo mucho peor. Y la advertencia es dura, y yo espero que ninguno de los que estamos aquí estemos en esta situación. Y yo quiero pensar que no lo estamos. Pero si lo estás, ve hoy a Jesús. Ve hoy a Jesús, no sigas viviendo de la manera que vives. Vuelvo a decir, yo espero que ninguno de los que estamos aquí, esta sea nuestra vida. Pero si es tu vida, ve a Jesús. Dice el profeta, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mira hoy a Jesús. No te vayas sin mirar a Jesús. No te vayas sin arrepentirte. No te vayas sin decirle, cambia mi vida, Jesús. Transforma mi corazón. Confío en tu sacrificio para perdonar mi pecado y que el día que yo esté delante del Padre tú seas mi abogado. Si tu vida es así, no te vayas hoy sin arreglarte con Jesús. No lo hagas, por favor. Mirad cuál es la respuesta del Dios amoroso y tolerante del Nuevo Testamento. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí el autor está citando dos textos del Antiguo Testamento. Primero la canción que hace Moisés en Deuteronomio 32-35, un texto que se cantaba en los cultos de adoración de los lectores, y luego Deuteronomio 32-36 y el Salmo 135-14. Y estas palabras son duras, una vez más. Mirad, cuando nosotros hacemos algo malo, el mayor temor que tenemos es que alguien nos descubra. Si yo hago algo malo, según quien me descubra, me va a afectar más o me va a afectar menos. Si hago algo malo y me sorprende mi hija, pues me va a molestar porque quizá la voy a decepcionar, pero no va a ir mucho más de eso. Si hago algo malo y me descubre mi mujer, seguramente las consecuencias sean mayores que si me descubre mi hija. Si lo que hacemos malo tiene que ver con una ley, pues quizá recibamos una multa o algo peor. Pero si lo que hacemos malo es algo contra Dios, que es el ser más poderoso de todo el universo y que ha creado todo lo que existe, es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor. Y sabes algo, si juegas con fuego, te quemas. Si juegas con fuego, te quemas. Si jugamos con el pecado, acabaremos cayendo en las manos del Dios vivo. Si nos da igual nuestra vida y nuestro pecado, acabaremos cayendo en las manos del Dios vivo, porque Dios va a vengar su nombre y cualquier afrenta en contra suya. Y mucho más cuando nosotros tenemos conocimiento, mucho más cuando hemos escuchado el Evangelio, mucho más cuando se nos ha advertido una y otra y otra y otra vez, porque Dios va a ser justo, porque Dios va a juzgar. Y vuelvo a decir, si Jesús no es tu abogado, tienes un problema muy grande. Si Jesús no es tu abogado el día que estés delante de Dios, tienes un problema muy grande, porque no hay defensa. Tú le dirás, no, es que yo hice no sé qué es, y Dios dirá, ¿qué me estás contando?
Si aquí estamos hablando de lo que has hecho mal, no de lo que has hecho bien. Y una cosa mala delante de Dios nos lleva al infierno. Por eso necesitamos un abogado. Y ese abogado es Jesús. Por eso Jesús es el sumo sacerdote que traspasa los cielos, para venir a buscarnos, para hacerse como tú, para entenderte, para que tú puedas hablar con Él, para que cuando seas tentado, Él te pueda rescatar de la tentación, para que Él entienda tu depresión, tu cansancio, tu tristeza, tu dolor, porque Él lo experimentó también. Jesús no es ajeno a nuestro dolor, porque Él en la tierra sufrió dolor. Jesús no es ajeno a nuestra soledad, porque a Jesús lo dejaron solo. Jesús no es ajeno a la traición que a veces nos hacen porque a Jesús lo traicionaron. Jesús te entiende. Acércate a Él y pídele, Señor, yo quiero que tú seas mi abogado. Jesús, necesito que tú me representes porque yo no puedo por mí. Por favor, te lo vuelvo a repetir. No te vayas en esta mañana sin arreglar tu vida si tu vida es un desastre. Y créeme algo. Aquel que se acerca a Jesús, Jesús no lo echa fuera. No te vayas mal en esta mañana. Así que creo que queda claro que aquellos que infravaloran el sacrificio de Jesús, lo que les espera no es algo bueno ni bonito. Pero mirad, el autor, cuando escribe estas palabras, estoy bastante convencido que él no está pensando en sus lectores. Estaba pensando en algunos seguramente que les rodeaban, pero no en sus lectores. Y es que espero, como he dicho, que ninguno de nosotros seamos de este tipo. Y esto nos lleva a la segunda idea que quiero ver hoy. ¿Cuál es el beneficio que tenemos de sí valorar a Cristo? Y el beneficio está directamente ligado con el compromiso. Mirad, versículos del 32 al 34 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El beneficio de valorar correctamente a Cristo comienza en una unidad en el compromiso. Mirad, el autor les hace una llamada de atención a sus oyentes, a los verdaderos creyentes, y les dice: recordad cómo erais vosotros cuando el Espíritu Santo abrió vuestros ojos. Les dice, siempre estabais luchando. Aunque eso significase sufrir, vosotros luchabais. Aunque públicamente os señalasen, aunque públicamente os perjudicasen, vosotros no os callabais y dabais la cara. Y si no acabáis en la cárcel, lo que hacíais era preocuparos de los que estaban en la cárcel, para que no les faltara de nada. No dudabais en dar vuestras cosas materiales para sostener a aquellos que tenían problemas, para aquellos que habían perdido todo por el Evangelio. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos tenían una esperanza futura y una herencia mayor, que es Cristo. Algunos de los que estáis aquí habéis empezado a vivir vuestro cristianismo hace 2, 3, 4, 5 años y estáis en vuestro primer amor, en un amor súper pasional. Y claro, cuando miramos nuestra vida, nuestra situación no era como la de estos creyentes. A nosotros, a día de hoy, al menos, aún no nos persiguen, no intentan matarnos, ni nada de esto, pero estoy seguro que los que estáis en ese primer amor, no os cuesta no ocultar vuestra fe. No os cuesta decir que sois cristianos. No os cuesta hablar a otros de Jesús, y quiero animaros a que sigáis igual, a que os mantengáis en ese primer amor. Pero el autor de la carta está hablando a creyentes que ya llevan mucho tiempo en la fe, como muchos de nosotros. Creyentes que habían tenido un comportamiento ejemplar, que eran dignos de imitar, pero que da la sensación que habían relajado su manera de vivir. Que ya no había tanto compromiso en la manera en que vivían, y por eso les dice, traed a la memoria los días pasados. Recordad como antes vosotros dabais todo por Cristo, y ahora ya no dais todo. Dais una parte, dais lo que os sobra, pero ya no lo dais todo. Y creo que aquellos que llevaban muchos años en la fe, el Señor hoy nos lanza el mismo mensaje. Recuerda los días pasados. Recuerda cómo era tu vida llena de pasión cuando me conociste. Recuerda cómo te enamoraste de mí. Recuerda cómo leer la Biblia no era una obligación, sino un deseo. Recuerda cómo te podías leer Levítico en una mañana y no agobiarte, ni saturarte.
Recuerda como el mejor momento de la semana era cuando ibas a la iglesia y te encontrabas con tus hermanos, cuando te tomabas un café con alguno de ellos. Recuerda cómo ofrendar no te dolía, y lo hacías con gusto y con gozo, porque lo hacías para el Señor. Recuerda los días pasados en los que te desvivías por el Evangelio, en el que te daba exactamente igual todo, y necesitamos recuperar esa pasión. Necesitamos recuperar pasión por Cristo, no por la iglesia, por Cristo. Y cuando recuperamos la pasión por Cristo, recuperamos la pasión por su amada. Recuperamos la pasión por su esposa. Cuando alguien se convierte, le vemos con ganas, eufórico. Algunos insensatos decimos, ya se le pasará. Ya verás cómo esto tarde o temprano se le pasa. Y lo que hacemos es arrastrarlos hacia nuestra, no sé cómo decirlo, decadencia. Bueno, quizá no era la palabra tan fuerte, pero ya nos vale. Pero cuando vemos a alguien apasionado por Jesús, lo que deberíamos decir, yo quiero eso otra vez. Eso que he perdido lo quiero recuperar, necesito tener la pasión que tienen las personas que se han convertido hace poco. Necesito volver a amar a Jesús con toda mi vida, a desear crecer con mis hermanos, a mirar la herencia eterna que es Cristo y que mi mente solo piense en eso. Y a dejar de importarme tanto lo que hay en esta tierra, que es útil, necesario, pero que se va, que se acaba. Si nosotros no somos de los que menospreciamos a Cristo, y creo y deseo que todos los que estamos aquí sea así, eso se demuestra con nuestro compromiso con Dios y con el resto de los creyentes. Ahí es donde se evidencia que nosotros valoramos a Jesús, en que amamos a Dios por encima de todas las cosas, y a nuestro prójimo, a todos los que estáis aquí, como a nosotros mismos. Por tanto, si estamos unidos en el compromiso que quizá hemos perdido o hemos bajado la intensidad, pero ¿sabes algo? Tener compromiso con Dios tiene recompensas también. Mirad, versículo 25, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. El autor de Hebreos les está diciendo lo siguiente, recordad todo lo que hacíais, porque esto no solamente es un motivo de estar contento y de agradecimiento, sino que si vosotros hacéis la voluntad de Dios, Dios os va a recompensar. Dios os va a bendecir. Hay una promesa implícita. ¿Pero cuál es esta promesa? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Mira, si hiciésemos una encuesta entre los cristianos de este tiempo tan maravilloso que nos ha tocado vivir y preguntásemos, ¿cuál es la recompensa que tú le pedirías a Dios por tu compromiso y por hacer la voluntad de Dios? Estoy seguro que la gran mayoría, no voy a decir todos porque tampoco sería justo, pero la gran mayoría diríamos cosas que tienen que ver con lo terrenal y con lo material. Salud, no tener problemas económicos, estabilidad laboral, un buen matrimonio, unos buenos hijos, los que estén solteros una buena pareja, los que estamos casados un buen matrimonio, un buen salario en el que vivir. Todo esto es lícito, ¿eh? Todo esto deberíamos pedirlo al Señor en nuestras oraciones, porque son cosas buenas. Pero no es esto a lo que el autor de Hebreos se refiere con un gran galardón. El gran galardón está relacionado con la promesa. La promesa es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esta es la promesa que recibimos. Y la promesa es que Cristo se compadece en nuestras debilidades. La promesa es que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La promesa es que Cristo nos rescata de nuestras tentaciones. La promesa es que somos parte del nuevo pacto. Así que no perdamos la confianza. El compromiso con la voluntad de Dios, el vivir una vida santa, tiene recompensa para nosotros. Tiene recompensa. Vivir en santidad viene acompañado de bendiciones de Dios. Hay veces que son materiales, o sea, tampoco nos vamos a ir al otro extremo. Dios nunca nos va a bendecir materialmente. No, a veces Dios, por hacer bien las cosas, nos bendice materialmente. Pero siempre tiene bendiciones espirituales. Eso siempre ocurre. Por tanto, tenemos y debemos que perseverar en el compromiso. Sigue los versículos últimos, ya dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma.
pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y aquí el autor de Hebreos vuelve a citar de nuevo el Antiguo Testamento. Habacuc 2, 3, 4 dice, aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el autor tiene claro que el objetivo que él quiere transmitir a sus lectores es que ellos tienen que perseverar en su fe, porque Cristo está cercano a volver. Porque Jesús no va a tardar mucho. Ellos tienen que vivir con fe y tienen que mirar hacia aquello que no se ve, pero que va a ocurrir. Y tienen que esperarlo con certeza en su corazón. Por eso el siguiente versículo de este texto es Hebreos 11:1. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces lo separamos del contexto, pero el autor de Hebreos está hablando del retorno de Jesús. No lo vemos, pero sabemos que va a volver. No tenemos visión de que Jesús esté ahora en el cielo, pero estamos confiados en que, y tenemos la certeza de que es algo que va a pasar. Y por eso el autor de Hebreos luego va a presentar un montón de personas que vivieron por la fe, por la confianza puesta en Dios. Y mira, han pasado algo menos de 2000 años desde que se escribió esto, y Jesús no ha vuelto. Jesús no está aquí. Pero ¿sabes algo? Cada día está más cerca. El que ha de venir, vendrá. Y nosotros debemos vivir por fe, con la mirada puesta en su regreso, con nuestro corazón esperando que llegue el día en que el Señor vuelva. Un día más para avanzar y no retroceder. Un día más para seguir adelante. Un día más para trabajar en favor del reino de Dios. Nosotros, y espero que sea así, somos de los que no retrocedemos. Somos de los que miramos hacia adelante. Somos los que tenemos luchas, sí, pero nos caemos y nos levantamos. Vienen las tentaciones, sí, pero nos agarramos al brazo de Jesús. Vienen los problemas y seguimos mirando y poniendo nuestros ojos en Jesús. Aunque las cosas se pongan difíciles, seguimos viviendo por fe. Somos de los que seguimos confiando y valorando la sangre de Jesús. Confiando y valorando en su sacrificio, en su trabajo, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Necesitamos seguir mirando a la cruz, confiar en el Señor. Podemos vivir vidas victoriosas, quizá no en nuestro ánimo o en nuestros sentimientos, pero sí en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, confiando en Él. Vidas que viven por la fe, por medio del poder del Espíritu Santo. Así tiene que ser nuestra vida y debe ser nuestro deseo y debe ser nuestro anhelo. Pero sabes, por tus fuerzas vas a fracasar. Si tú dices, yo a partir de hoy voy a vivir por la fe y me voy a esforzar a vivir por la fe, vas a fracasar. No lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Él es el que nos hace vivir por la fe. Habla con Él, relaciónate con Él, no olvides que tú eres su templo, que Él vive dentro nuestro y que nuestra casa interna tiene que estar bonita para que el Espíritu Santo no se entristezca. Que debemos santificarnos, y de nuevo, no por nuestras fuerzas, por Él. Todo por medio de Él, porque Él no nos deja nunca. Y mira, quiero acabar ya. Y creo que hay un reto claro en esta mañana. Y hay una pregunta que te tienes que hacer y que tienes que contestarte a ti mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te puedes ir esta mañana de aquí sin saber dónde estás. Es urgente que seas sincero contigo mismo. No con Ramón, que es el pastor, no con los ancianos, no con el resto de creyentes, sé sincero contigo mismo, por favor. ¿Dónde estás? Que sepas del sacrificio de Jesús, que sepas que Jesús murió en una cruz, que sepas que su sangre es suficiente para perdonarnos. No es suficiente. Esto no va de saber, va de creer, va de confiar. Jesús dijo que cuando Él volviese muchos le dirían que en su nombre hicieron milagros,
echaron fuera demonios, hicieron un montón de cosas, y Jesús le dijo, apártate de mí porque no sé quién eres, no tengo ni idea de quién eres, no te conozco, hacedor de maldad, sal de delante mío. ¿Y tú qué sabes acerca de Jesús o crees a Jesús? ¿Cuál es tu situación? ¿A ti Jesús te conoce? ¿Sabe quién eres? Porque sí, podemos decir muchas cosas, pero la realidad se muestra con hechos. Jesús te conoce si le amas. Jesús te conoce si te relacionas con Él, si hablas con Él cada día. ¿Por qué te conoce Jesús? Porque le estás pisoteando cada día con una manera de vivir que le avergüenza. Ojalá que no. Pero te vuelvo a decir, hoy tienes que saber dónde estás. Tienes que ser sincero contigo mismo. ¿De quién eres? ¿De los que su destino es el infierno? ¿O de aquellos que quizá están en su primer amor? Quizá nos hemos dejado un poco, pero Dios nos está diciendo, vuelve de nuevo a donde estabas. ¿Dónde estás? Y vuelvo a decirlo, hoy hay salvación si te arrepientes. Hoy hay un mensaje de gracia para ti. No te vayas sin esto. Pero lo que yo deseo, y estoy seguro que todos, es que ninguno estemos en esta situación. Ojalá que ninguno estemos así. Y si no estás en esta situación, entonces recuerda cómo estabas cuando te convertiste. Recuerda la pasión que tenías. Recuerda cómo le hablabas a todo el mundo acerca de Jesús. Cómo leías la Biblia con pasión. Que ibas a cualquier sitio, ibas con tu Biblia y la leías y la subrayabas, a los que os gusta subrayar y todo esto. Pero mira, si ha bajado la pasión, porque a veces pasa que la pasión baja, es el momento de recuperar compromiso. Es el momento de tomar decisiones en nuestra vida. Compromiso con la voluntad de Dios, compromiso con luchar contra el pecado, compromiso en buscar a Dios y llenarnos de Él, compromiso en luchar contra el pecado y contra la tentación, porque hay recompensa, hay perdón, hay limpieza, hay purificación con la sangre de Cristo. Y caminar por fe. Caminar mirando más allá de lo que nuestros ojos ven, sabiendo que el regreso del Señor está cerca. Y cada día más, sabiendo que estamos en el camino correcto, perseverando en que el Espíritu Santo es quien nos sostiene, que no es por nuestras fuerzas, hasta el día en que el Señor nos llame. Mira, quiero hacer algo simbólico en esta mañana. Si no lo quieres hacer, no pasa nada, ¿eh? No, luego te saludaré igual y nos daremos un abrazo, 2 besos o lo que haga. Pero mira, si tú eres de esas personas que aparentemente quizá eres cristiano o llevas poco tiempo viviendo aquí, o no sé, pero sientes que has estado pisoteando la sangre de Jesús, porque has vivido una vida como te ha dado la gana, te voy a pedir que te pongas de pie. Si quieres, si no quieres, no. Si tú eres de los que amas a Jesús, pero tu pasión ha caído, si tú sientes que te falta algo, que ya no estás como cuando te convertiste, te voy a pedir también que te pongas de pie. Si queréis, ya veo que ninguno hace, si queréis, no pasa nada. Y si tú eres de los que estás en tu primer amor, en el que tu pasión está a tope, también te voy a pedir que te pongas de pie, porque quiero hacer algo y quiero orar por vosotros. Quiero orar por los que os habéis dado cuenta que hasta el día de hoy estabais insultando a Jesús con vuestra manera de vivir, para que el Señor toque vuestros corazones. Quiero orar por aquellos que hemos olvidado, y yo me pongo aquí de pie, y hemos dejado una vida de pasión, una vida de darlo todo por Jesús, y que nos hemos acomodado. Y quiero orar por aquellos que estáis viviendo una vida ejemplar, un cristianismo fervoroso, por aquellos que estáis dando el callo y que estáis comprometidos para que vuestro fuego no se apague, para que nos contagiéis a los demás. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y la verdad es que no somos merecedores de tu gracia, ni de tu amor, ni de tu misericordia, Señor. Y si en esta mañana hay alguien aquí que está viviendo de una manera incorrecta, de una manera que te deshonra, Señor. Si hay alguien
en esta mañana aquí que no te conoce y que su vida está totalmente alejada y que va a ir al infierno, Señor. Te ruego que el Espíritu Santo toque su corazón, Señor. Lo que yo he dicho solo son palabras y quizá mal dichas, pero lo mal dicho, Señor, tú lo conviertes en una semilla que da fruto y te rogamos, Señor, por favor, toca los corazones de aquellas personas que no te conocen o que han escuchado hablar de ti, pero no están viviendo acorde a lo que conlleva ser un hijo tuyo. Señor, transforma sus corazones, porque las palabras son palabras, pero tú eres el que hace que la palabra sea eficaz en nuestra vida, Señor. Así que te ruego, Señor, por ellos, para que tú les toques, Señor. Tú ves también, Señor, cuántos de nosotros hemos perdido la pasión, Señor. Nos hemos conformado con un cristianismo mediocre, con un cristianismo de cubrir el expediente y ya está. Y, Señor, necesitamos que nos avives. Necesitamos que toques nuestros corazones. Ayúdanos a recordar cómo vivíamos cuando te conocimos, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo para otros, a que la Biblia sea el alimento de nuestra alma y no otras cosas, Señor. A que nuestro deseo sea estar contigo en intimidad, hablando contigo. A que nuestro deseo sea reunirnos unos con otros, ya sea en la iglesia, afuera, pero hablar de tus cosas, Señor. Danos pasión, Señor, por ti, porque reconocemos que somos débiles y reconocemos que también nos hemos dejado. Ayúdanos, Señor, a recuperar ese fervor, Señor. Y por aquellos que quizá llevan poco tiempo convertidos o mucho, pero están en ese fervor, Señor, en ese primer amor, guárdalos, Señor. Como tú dijiste, antes de partir al cielo, Señor. Estamos en este mundo y tú rogaste al Padre que nos guarde del mal, Señor. Guárdalos del mal, Señor. No permitas que ese fuego se acabe, no permitas que ese fuego se apague, Señor, sino que sigue avivando sus corazones, haz que nos contagien a los demás, Señor, y que los que estamos más flojitos, pues no sirvamos de agua que les apaguen, sino todo lo contrario, Señor. Y gracias porque nada de esto es por nuestras fuerzas, nada de esto es por algo que nosotros podamos hacer, sino que es por ti, Espíritu Santo. Así que obra en nuestra vida, Señor. Aviva nuestros corazones, transforma las vidas de aquellos que no te conocen. Y sobre todo y por encima de todo, glorifícate, Señor, en medio nuestro. Amén.